Antes de pasar la palabra, me gustaría comenzar con una oración, así que vamos a cerrar los ojos, pero vayan buscando la cita de Éxodo capítulo 5, del versículo 1 al versículo 21. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Hoy venimos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que muchas veces obedecer cuesta, que seguirte no siempre es fácil y que nuestro corazón a veces se cansa, pero venimos, Señor, ante ti con un corazón dispuesto, Señor. Háblanos, confronta nuestro corazón y llévanos a descansar, Padre, en tu soberanía, sabiendo que tú sigues obrando siempre en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Abramos nuestras Biblias, hermanos, en Éxodo capítulo 5, versículos del 1 al 21. Voy a dar lectura. Después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. No sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. Pero el rey de Egipto les dijo: Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora, y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes, y les dijo: ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos. Que vayan ellos y recojan paja por sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recárguese el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron: así dice Faraón, no les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Los capataces los apremiaban diciendo: acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja, y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron: ¿por qué trata usted hacia sus siervos? No se da paja a sus siervos, sin embargo, siguen diciéndonos: hagan ladrillos, y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Pero él contestó: son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja, sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron: no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando,
y les dijeron: mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Amén. Antes de iniciar a desarrollar el tema, me gustaría dar un pequeño resumen de lo que hemos visto a lo largo del Éxodo. Va a ser una breve, muy breve reseña de lo que hemos visto. Aunque si no los han visto, yo les recomiendo que se metan a la página y que en redes sociales puedan ver los capítulos completos que han predicado. Son nada más 4 capítulos, capítulo 1, 2, 3 y 4. Y ahora empezamos con el capítulo 5. Entonces, hasta el momento hemos visto que todo parece avanzar conforme al plan de Dios. Israel ha crecido conforme a la promesa, conforme al pacto que hizo Dios con Abraham, de una descendencia bendita, de una gran nación, y el pueblo se ha multiplicado. También vimos cómo Dios preservó al libertador, levantó y preparó a Moisés, y después se reveló a Moisés como el gran yo soy, como el yo soy, y prometió liberar al pueblo de los egipcios. Y la semana pasada, en el capítulo 4, veíamos cómo, a pesar de todas las objeciones que hacía Moisés, a pesar de sus temores e inseguridades que vemos desde el capítulo 3, donde Moisés dice: es que Dios, ¿quién soy yo para rescatar a tu pueblo? Es que no sé hablar, se me lengua la traba. Bueno, la Biblia no dice que era tartamudo, pero sí decía Moisés: no soy elocuente. Y si no me creen, ¿por qué no envías a otro? Debe haber alguien más capaz que yo. Pero vemos que es Dios quien lo afirma, quien responde a cada objeción que ponía Moisés. Le da señales, promete que estará con él, y por si fuera poco, le pone en su camino a Aarón como un apoyo. Todo esto deja claro que la liberación del pueblo no dependía de las capacidades, ni de la elocuencia, ni de la seguridad de Moisés, sino del poder de Dios. Y precisamente esas debilidades, esas limitaciones de Moisés son las que hacen aún más gloriosa la obra de Dios, porque revelan que la salvación no es por esfuerzo humano, sino de la acción soberana de Dios. Y ese es el poder que Dios quiere mostrar al pueblo. Y ese es el poder que Dios va a mostrar al pueblo. Y con ese pequeño resumen, nos adentramos al capítulo 5 de Éxodo y vemos que ha llegado la hora de la verdad. Moisés y Aarón ya están listos, ya están preparados, ya están encarrilados, encaminados. Han recibido la palabra, la han creído, la han comunicado al pueblo, un pueblo oprimido por muchos años. ¿Se imaginan la encomienda que tenía Moisés? Un pueblo esclavizado por más de 400 años, un pueblo que ya no aguantaba más, un pueblo afligido, que vivían con miedo. Y fue tanto lo que sufrían y el clamor que Dios mismo dijo: he visto su aflicción, he oído su clamor y conozco sus sufrimientos. Es a este pueblo que Moisés representa. Y en este punto ya no hay vuelta atrás. El pueblo recibió la palabra, respondió con fe, y ahora sí, como decimos en México, parece que todo va viento en popa. Pero lo que Moisés y el pueblo no esperaban era que, a pesar de su obediencia, las circunstancias empeorarían. Y así comenzamos con el capítulo 5, que titulé
obediencia en medio del sufrimiento. Yo quiero que te quedes con este mensaje. La obediencia a Dios no siempre trae resultados inmediatos, pero debemos confiar en su soberanía, sabiendo que Él tiene un propósito en medio de las dificultades. Como humanos tendemos a pensar que cuando estamos obedeciendo y que Dios debe obrar de manera inmediata. Y cuando eso no sucede, nos frustramos, dudamos y algunos hasta desistimos. Hoy he dividido el mensaje en 3 puntos. Los iremos viendo conforme vamos avanzando. Y el primer punto abarca del versículo 1 al versículo 3. El primer punto lo titulé La obediencia puesta a prueba. Cuando Moisés y Aarón se presentan ante el faraón, todo parecía indicar que la liberación estaba cerca, pero lo que no sabían es que el camino iba a ser más pesado, iba a ser más largo y más difícil de lo que ellos pensaban. Y a veces cuando obedecemos a Dios, no todo mejora inmediatamente. De hecho, las circunstancias pueden empeorar antes de mejorar. Vamos a leer el versículo 1, donde dice: después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Ahí vemos una palabra clave. La palabra después conecta con el cierre del capítulo 4, donde el capítulo 4, versículo 31 dice: el pueblo creyó, y al oír que el Señor había visitado a los israelitas y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Es decir, después de que el pueblo creyó, se postró, adoró, ahora viene la hora de obedecer. La fe que adora debe convertirse en una fe que obedece. El pueblo creyó la palabra y estaba adorando porque Dios escuchó su clamor, porque Dios a través de Moisés, si recuerdan, les dio buenas nuevas, les dijo que iban a ser rescatados de los egipcios y les dijo: los libraré de las manos de los egipcios, los sacaré de esa tierra y los llevaré a una tierra buena, espaciosa, a una tierra que emana de leche y miel. Moisés les transmitió este mensaje al pueblo de Israel que estaba esclavizado. Entonces vemos que el pueblo se llenó de esperanza, creyó lo que Dios había dicho, vieron las señales y respondieron postrándose y adorando. Y esa fe nació al escuchar la palabra de Dios, porque siempre es Dios quien toma la iniciativa y despierta la respuesta del corazón. Pero esa fe no podía quedarse solo en adoración. Debía ser acompañada de obediencia. Y ahí es donde comienza la verdadera prueba. Y hoy en día no resulta muy diferente. Hoy en día nos gusta el Dios que escucha nuestro clamor. Nos gusta el Dios que responde nuestro sufrimiento. Adoramos a Dios cuando Él responde nuestras oraciones. Pero nos cuesta seguirlo cuando debemos obedecer. Y más porque obedecer te va a sacar de tu confort. Cuando nuestra obediencia se pone a prueba, renegamos. Pero veamos cómo Moisés y Aarón dan ese paso de obediencia y su obediencia es puesta a prueba. Entonces Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Moisés y Aarón no estaban improvisando, están actuando
conforme a lo que Dios les dijo que hicieran. Recordemos que en el capítulo 3, Dios le dice a Moisés: ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Los hijos de Israel. Y le dijo con exactitud, con claridad, qué debía decirles. En el versículo 18 del capítulo 3, y le dirán: el Señor Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Dios le estaba diciendo a Moisés exactamente qué debía de decir. Y Moisés estaba diciéndolo exactamente como Dios se lo mandó. Y también vemos en el capítulo 4, versículos 22 y 23, que le dice claramente: entonces dirás a Faraón: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. Moisés simplemente está siendo un portavoz y se presenta delante de Faraón y le dice: así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo. Moisés habló con autoridad: deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Y aquí se pone interesante porque vemos que Moisés, o mejor dicho, Dios le está dando un mandamiento directo al Faraón: deja ir a mi pueblo. Y a lo largo de lo que de los inicios o del Génesis, desde el Génesis podemos ver que cuando Dios da un mandamiento directo, si no se cumple, viene juicio. Adán y Eva recibieron un mandamiento directo, desobedecieron y vino juicio. También vemos que Dios llama al arrepentimiento por medio de Noé. La humanidad ignora la advertencia y el juicio llega como un diluvio, como algo antes nunca visto, y trajo juicio y destrucción a la tierra. Porque Dios en este texto está reclamando a su pueblo, y esa liberación sería una fiesta, una celebración que indicaba que ahora estarían bajo el señorío de Dios, liberados de la esclavitud para vivir y glorificarle a Él. Dios anhela tener fiesta con nosotros. Dios anhela que le adoremos. Pero aquí viene la respuesta de Faraón y aquí se comienzan a complicar un poco las cosas. Versículo 2. Pero Faraón dijo: ¿quién es el Señor para que yo escuche su voz y deje ir a Israel? No conozco al Señor y además no dejaré ir a Israel. En otras palabras, Faraón está diciendo: ¿quién es ese Dios para decirme a mí lo que tengo que hacer? Faraón se llenó de orgullo, porque en la cultura egipcia un faraón es un dios viviente, y él se coloca al mismo nivel que el Dios de Israel, o inclusive hasta por encima. Y no significa a lo mejor que Faraón no hubiera oído hablar del Señor. Muy probablemente sí tenía conocimiento de él. Lo que el texto nos muestra es: Faraón no quiere reconocer la autoridad del Señor ni someterse a su señorío. Porque ¿cómo va a venir alguien más a decirme qué hacer? Yo, que soy el Faraón, yo no recibo órdenes, yo doy las órdenes. Y además, no dejaré ir a Israel. Es decir, además, para que te quede claro, tampoco voy a obedecer. Después de esa respuesta arrogante del Faraón, Moisés y Aarón no discuten y lo que hacen es volver a afirmar el mensaje de Dios. Veamos el versículo 3. El Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro, contestaron ellos. Déjenos ir, le rogamos, camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada.
Moisés y Aarón al inicio o siempre han querido dejar claro el origen del mensaje. Esto es una orden directa de Dios. Dice, el Dios de los hebreos nos ha salido al encuentro. Y esta frase resume todo lo que ya hemos visto en el capítulo 3. Es Dios quien ve la aflicción, quien oye el clamor, quien conoce los sufrimientos, quien desciende para liberar. El pueblo no está buscando a Dios. Dios fue quien salió al encuentro de un pueblo esclavizado, porque por naturaleza el ser humano no busca a Dios por sí mismo. Y Moisés les dice, déjenos ir, le rogamos camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, no sea que venga sobre nosotros pestilencia o espada. Moisés pide camino de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios. Deja claro que la verdadera libertad que Dios otorga tiene un propósito mayor. Dios no libera simplemente para quitar la opresión, sino para que su pueblo se acerque a Él y le adore conforme a su voluntad. Y vemos que en el Antiguo Testamento, acercarse a Dios requería hacerlo como Él lo establece. Por eso esa adoración verdadera implicaba sacrificio y obediencia. Y aquí vemos la sombra de una verdad que vendría más adelante, que la comunión con Dios solo es posible mediante un sacrificio que el mismo Dios proveería. Y precisamente esta adoración, este llamado a obedecer y dejar todo por Dios, es lo que Faraón está rechazando. Y cuando la autoridad de Dios es rechazada, las consecuencias van a llegar. Por eso Moisés y Aarón le dicen, no sea que venga sobre nosotros con pestilencia o con espada. No era una amenaza al faraón. Moisés tenía temor de Dios y que Dios hiciera juicio sobre el pueblo. A partir de este punto, vemos que la obediencia de Moisés no trae un resultado inmediato, sino que parece complicar aún más la situación del pueblo. Sin embargo, esto no significa que Dios haya perdido el control de la situación, sino que Él sigue obrando incluso en el camino cuando se vuelve más difícil. Recordemos nuestra proposición. La obediencia a Dios no siempre trae resultados inmediatos, pero debemos confiar en su soberanía, sabiendo que Él tiene un propósito en medio de las dificultades. Después del rechazo directo de Faraón, el conflicto deja de ser solo palabras y ahora Faraón pasa de las palabras a los hechos. Y ahí es donde la fe del pueblo comienza a tambalear y se comienza a poner bajo presión y la obediencia sigue siendo probada. Pero ahora pasamos al segundo título, la fe bajo presión. Cuando Dios comienza a obrar, la oposición puede aumentar, no para detener su plan, sino para fortalecer nuestra fe. Éxodo 5, del 4 al 14, vamos a leer y me voy a ir deteniendo en algunos versículos, pero sigan los versículos. Versículo 4. Pero el rey de Egipto les dijo, Moisés y Aarón, ¿por qué apartan al pueblo de sus trabajos? Vuelvan a sus labores. Miren, añadió Faraón, el pueblo de la tierra es mucho ahora y ustedes quieren que ellos cesen en sus labores. Faraón responde desviando el problema. No habla de Dios, no responde al mandato que le está dando Moisés. Y encima de todo, ataca a Moisés y le dice,
¿Por qué apartan al pueblo de esos trabajos? Para él, para el faraón, la adoración es sinónimo de flojera. Llama ocioso al pueblo que desea obedecer a Dios. Y aquí vemos una verdad que regularmente nos topamos en el transcurso de nuestra vida cristiana. El mundo siempre interpreta la obediencia a Dios como una pérdida de tiempo. ¿Se han dado cuenta de eso? Esto sigue pasando hoy. Cuando alguien decide seguir a Cristo, apartar tiempo para Dios, congregarse, servirse, muchas veces la reacción no es apoyo, sino cuestionamiento. ¿Y eso para qué? Estás perdiendo el tiempo. Mejor enfócate en cosas productivas. Para el mundo, obedecer a Dios parece improductivo, innecesario y para muchos hasta irresponsable. Lo interesante es que nadie cuestiona el cansancio cuando es por trabajo, pero cuando es por Dios, de pronto se vuelve un problema. Así como Faraón veía la adoración como flojera, el mundo sigue viendo la obediencia a Dios como una distracción. Y ahora Faraón, vamos a ver que va a castigar al pueblo con más carga. Por eso, ese mismo día emite un decreto. Y vamos a leer del versículo 6 al 9. Dice: aquel mismo día, Faraón dio órdenes a los capataces que estaban sobre el pueblo y a sus jefes y les dijo: ya no darán como antes paja al pueblo para hacer ladrillos, que vayan ellos y recojan paja para sí mismos, pero exigirán de ellos la misma cantidad de ladrillos que hacían antes. No la disminuyan en lo más mínimo, porque son perezosos. Por eso claman y dicen: déjanos ir a ofrecer sacrificios a nuestro Dios. Recargues el trabajo sobre estos hombres para que estén ocupados en él y no presten atención a palabras falsas. Para Faraón, las promesas de Dios son mentira. Su estrategia y la estrategia que vamos a ver es mantener al pueblo tan ocupado, tan cansado, tan afligido, que no tengan tiempo para creer. Entonces vemos que ya no se le dará paja. Antes el sistema proveía lo necesario. Ahora el pueblo debe buscarlo por su cuenta. Y es interesante porque ya no le iban a dar paja. Y la paja tiene un papel muy importante al hacer los ladrillos. Sin paja, el ladrillo se desmorona al momento de hacerlo. Y eso que estaba haciendo el faraón era cruel. Porque también les dice: la cota de ladrillos no se reduce. La exigencia sigue siendo la misma, aunque las condiciones empeoran. Y el trabajo se vuelve casi imposible. Más esfuerzo, menos recurso, mismo resultado. Es lo que estaba exigiendo el faraón. Aquí entendemos algo importante del texto. Faraón no está intentando mejorar su producción. Faraón está intentando desanimar al pueblo de su fe. Quiere que el pueblo esté tan agotado que deje de pensar en las promesas de Dios, que deje de creer y de esperar en la liberación de su pueblo. Hoy, las distracciones diarias y preocupaciones nos alejan de confiar en las promesas de Dios. ¿Qué carga o qué preocupación o qué afán te tiene tan ocupado que tu fe ha comenzado a debilitarse? Ahora, en los siguientes versículos, veremos cómo ese decreto se ejecuta. Aquí Faraón le está dando las órdenes a su gente, pero aquí vemos cómo se va a ejecutar ese decreto y cómo el pueblo empieza a sentir el real peso de la opresión. Ahora venían esas consecuencias.
La fe sigue bajo presión, sigue bajo más presión. Y ahora vamos a leer del versículo 10 al 14. Primero vamos a leer el 10 y el 11. Dice el 10: salieron pues los capataces del pueblo y sus jefes y hablaron al pueblo y dijeron: así dice Faraón, no les daré paja. Vayan ustedes mismos y recojan paja donde la hallen, pero su tarea no será disminuida en lo más mínimo. Faraón ha dado la orden y ahora los capataces la transmiten el mensaje al pueblo: no les daré paja, vayan ustedes mismos y recojan la paja. La gente no solo se ve obligada a trabajar más duro para buscar lo que antes el pueblo les proveía, sino que la tarea no va a disminuir. Esto es una estrategia diseñada para agotar física, emocionalmente, con el objetivo de que no tengan tiempo ni fuerzas para pensar en la liberación prometida. Versículo 12. Entonces el pueblo se dispersó por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojos en lugar de paja. Vemos que el pueblo se dispersa por toda la tierra de Egipto para buscar rastrojos, porque por si fuera poco, ya no había paja. Y la paja era un material clave para la creación o para hacer ladrillos. Se mezclaba con el barro y eso evitaba que los ladrillos se desmoronaran al secarse al sol. Pero sin paja, el ladrillo se iba a desintegrar fácilmente. Entonces, lo que hacía que la tarea fuera aún más difícil. Y ahora comenzaron a usar rastrojos. Los rastrojos son los restos de la cosecha, de los cultivos, específicamente unos tallos secos de las plantas. El problema, además de que el rastrojo era menos común, era un material menos eficiente. ¿Se da cuenta? Entonces, lo que estaba haciendo el faraón era cruel. El trabajo era mucho más difícil y demandaba más tiempo. La opresión y la carga adicional comenzaron a desgastar la fe de un pueblo que hasta ese momento tenía la esperanza de ser liberados. Versículo 13 y versículo 14 dice así: los capataces los apremiaban diciendo: acaben sus tareas, su tarea diaria, como cuando tenían paja, y azotaban a los jefes de los israelitas que los capataces de Faraón habían puesto sobre ellos, diciéndoles: ¿por qué no han terminado ni ayer ni hoy la cantidad de ladrillos requerida como antes? Le estaban exigiendo resultados a los jefes. No solo tienen que cumplir con la cantidad de ladrillos exigida, sino que aparte los azotaban por no cumplir con la cuota. Esta es una forma de doble opresión. No solo se les exige trabajar más, sino que se les castiga si no logran alcanzar un objetivo irreal. Los jefes se convierten en blancos de la ira de los capataces y están atrapados entre mantener el orden entre su pueblo y cumplir con las exigencias del faraón. Los jefes del pueblo estaban entre la espada y la pared. Por un lado, el clamor de su gente cansada, agotada. Por el otro lado, la dureza de los capataces que no aceptaban excusas. No hay margen para fallar. No hay comprensión y no hay misericordia. La carga no solo es física, sino también emocional y espiritual. La presión constante, la injusticia, el castigo comienza a desgastar al pueblo. La fe ahora no solo está siendo probada por el trabajo, sino por el dolor, por la frustración y por el sentido de la impotencia.
Es que es aquí donde se vuelve evidente que en las circunstancias difíciles no son simplemente un castigo sin sentido. La opresión física y emocional de los israelitas tiene un propósito mayor, aunque difícil de ver en medio del sufrimiento. Pero mira cómo lo dice Moisés en Deuteronomio 8:2. Y te acordarás de todo el camino por donde el Señor tu Dios te ha traído por el desierto durante estos 40 años para humillarte, probándote, a fin de saber lo que había en tu corazón, si guardaráis o no sus mandamientos. Aunque Moisés en Deuteronomio 8 habla del desierto, vemos cómo Moisés lo interpreta como un proceso de prueba permitido por Dios para formar y revelar lo que hay en tu corazón. ¿De qué estamos verdaderamente hechos? Es fácil creer las promesas de Dios cuando las cosas van bien, pero cuando las cargas aumentan y la obediencia se convierte en un esfuerzo agotador, es ahí donde es puesta a prueba nuestra fe. La obediencia en el desánimo es una prueba de nuestra fe porque nos muestra si nuestra confianza está realmente en la fidelidad de Dios o si nuestra fe está solamente en nuestras circunstancias inmediatas. Dios permite estas pruebas para que nuestro verdadero fundamento de confianza sea revelado. ¿Dónde estamos poniendo nuestra esperanza? Hoy te pregunto, hoy pregúntate, ¿dónde estás poniendo tu esperanza? Y por último, vamos a pasar a ver el punto 3 que titulé Obediencia en el desánimo. Vamos a leer del 15 al 21. Comencemos con el 15 y el 16. Entonces los jefes de los israelitas fueron y clamaron a Faraón y dijeron, ¿por qué? ¿Por qué trata usted así a sus siervos? No se da paja a sus siervos. Sin embargo, siguen diciéndonos, hagan ladrillos. Y además sus siervos son azotados, pero la culpa es de su pueblo. Aquí vemos algo muy importante. El pueblo clama, pero no clama a Dios. Clama a Faraón. Buscan solución en la misma autoridad que los está oprimiendo. Y vemos algo que regularmente pasa aún en los cristianos. Cuando nos desanimamos, buscamos respuestas o consuelo en este mismo sistema que nos oprime. Y en lugar de descansar en las promesas de Dios, nos desviamos y nos oprimimos más, así como le estaba pasando al pueblo de Israel. Muchas veces nos pasa eso. Es que no tengo dinero, no voy a completar para la quincena y parece que todo va bien y luego viene esa prueba y dices, pues me voy a buscar un segundo trabajo, ¿por qué hasta no un tercer trabajo? Y nos sobrecargamos con trabajo excesivo, pero empezamos a descuidar lo espiritual. Comenzamos a olvidarnos de Dios y en lugar de descansar en sus promesas, nos desviamos del camino. La promesa no es, nunca pasarás necesidad. La promesa es, Dios sabe lo que necesitas y no te va a dejar. Dios nos llama a descansar, no en el sistema, sino en su provisión para este caso. Quizás hay casos más difíciles, no sé tu situación. A lo mejor fuiste víctima de una injusticia, es un proceso lento, parece no avanzar. Entonces el corazón se llena de odio, enojo, desesperación, y en lugar de correr a Dios, comenzamos a cargar solos el peso, a buscar justicia sin descanso.
Y poco a poco comenzamos a descuidar lo espiritual. Nos vamos desviando del camino porque dejamos descansar en las promesas de Dios. Dejamos de descansar en las promesas de Dios. Entonces la promesa no es, la justicia será inmediata. La promesa es, Dios ve, Dios está cerca y Dios hará justicia. El desánimo revela a quién acudimos primero. Cuando el corazón se cansa, el pueblo no corre a Dios, el pueblo corre al faraón. Y cuando nosotros nos desanimamos, muchas veces hacemos lo mismo. Buscamos solución en el sistema, en el esfuerzo humano y no en Dios. Dios nos llama a algo distinto, a no cargar solos lo que no podemos resolver, a descansar en sus promesas, aun cuando el camino parezca injusto, largo o imposible. Pero aquí no termina el texto. Faraón sigue dando respuesta en el versículo 17 y 18. Pero él contestó, son perezosos, muy perezosos. Por eso dicen, déjanos ir a ofrecer sacrificios al Señor. Ahora pues, vayan y trabajen, pero no se les dará paja. Sin embargo, deben entregar la misma cantidad de ladrillos. Faraón no muestra misericordia y reafirma la misma acusación. Son perezosos, vayan y trabajen y deben entregar la misma cantidad de ladrillos. El faraón no muestra compasión. Y ahora vemos cómo responde el pueblo cuando se da cuenta que la situación no va a mejorar. Versículo 19. Los jefes de los israelitas se dieron cuenta de que estaban en dificultades cuando les dijeron, no deben disminuir su cantidad diaria de ladrillos. Finalmente, el pueblo entiende la gravedad de la situación. No solamente es cansancio físico, se desaniman porque no ven la salida, la cuota no se va a reducir y la opresión no va a disminuir. El desánimo ya llegó al punto máximo y ahora comprenden que esto no va a cambiar, que esto no va a mejorar. Es aquí donde muchos flaqueamos, porque cuando las circunstancias no mejoran, el desánimo nos ciega. Nos olvidamos de que Dios ya nos advirtió que en la vida cristiana las dificultades llegarán, pero no es el fin. Él está con nosotros en medio del proceso. Dios ya había hablado claramente sobre la dureza del faraón en el capítulo 3, versículo 19. Pero yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir si no es por la fuerza. Dios ya había anticipado que Faraón no cedería fácilmente, pero aún así ya les había dicho que los iba a librar, que los iba a liberar de los egipcios. Pero se les había olvidado la promesa. Estaban tan cansados, tan agotados, que no veían la salida y se olvidaron de la promesa. Y es lo que hacemos siempre. Siempre miramos lo que vemos, no lo que Dios ya prometió. Versículo 20 y versículo 21. Al salir de la presencia de Faraón, se encontraron con Moisés y Aarón, que los estaban esperando, y les dijeron, mire el Señor sobre ustedes y los juzgue, pues nos han hecho odiosos ante los ojos de Faraón y ante los ojos de sus siervos, poniéndoles una espada en la mano para que nos maten. Miren cómo ahora Moisés y Aarón ya no son vistos como portadores de buenas nuevas. Ya se volteó, sino ahora los ven como responsables del sufrimiento. El pueblo en su desesperación lo señala de haber empeorado la situación al desafiar a Faraón. Y también vemos una reacción muy humana en el pueblo. Cuando el desánimo nos ciega, comenzamos a buscar culpables. El pueblo ya no mira a Faraón como el opresor, ni examina su propio corazón. Ahora señala a Moisés y Aarón, los mismos que Dios había enviado para liberarlos. Y aquí es importante aclarar, Moisés no falló. Dios no falló. La promesa no falló. El problema está en el corazón.
Dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Cuando el desánimo gobierna tu vida, el corazón se engaña. Nos hace culpar a otros, cuestionar a Dios, olvidar las promesas, pero aunque la fe del pueblo está debilitada por el desánimo, Dios sigue siendo fiel. Y Él no ha terminado su obra, aun cuando el pueblo piensa que todo está perdido. Ya para concluir, Éxodo 5 termina en silencio e incertidumbre. No hay victoria visible, no hay alivio inmediato, no hay celebración. El pueblo está cansado, Moisés está confundido y Faraón sigue firme. Y hoy te quiero dejar 3 preguntas de reflexión. ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios incluso si eso trae más oposición o sufrimiento en tu vida? ¿Te desanimas fácilmente cuando las cosas no salen como pensabas? Cuando la presión aumenta en tu vida, ¿corres a Dios o comienzas a dudar de Él y corres al faraón? Hay un dicho muy conocido que dice, lo único seguro en esta vida es la muerte, pero la Escritura nos muestra que hay otra realidad igual de segura, el sufrimiento. Jesús mismo lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Santiago 1:2-4, hermanos míos, considerad como gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero la paciencia debe tener su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte nada. El sufrimiento es inevitable, pero tú decides cómo vas a reaccionar a ese sufrimiento. Podemos reaccionar con más opresión, como el pueblo en Egipto, con culpa, con enojo, puedes olvidar las promesas, o puedes reaccionar con gozo y confianza, porque sabemos que Dios está usando ese proceso para formar algo en nosotros y confiando en sus promesas. Jesús dijo en Mateo 5:10-12 en las bienaventuranzas, bienaventurados sois los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si estás sufriendo por causa de la justicia, si estás sufriendo por obedecer a Cristo, si el camino se volvió más difícil por hacer lo correcto, entonces Jesús te dice algo increíble. Eres bienaventurado y Él está contigo y te espera una recompensa eterna. Y ya para concluir, últimos 3 minutos, el Nuevo Testamento nos ayuda a entender algo que ya se asoma en Éxodo 5. Sufrir por obedecer a Dios es parte del camino. Recordemos que mientras más fiel fue Jesús, más fue rechazado, más fue acusado, más fue afligido. Y aún así, Él fue obediente hasta su muerte. Y no cualquier muerte, sino una muerte cruel y humillante en la cruz. A través de su sufrimiento, Él cumplió el propósito redentor de Dios para la humanidad. El pueblo de Israel, al igual que los discípulos en el Nuevo Testamento, no entendían el sufrimiento de Jesús. Era parte del plan de salvación. Así como Moisés y Aarón fueron obedientes en medio del sufrimiento, Cristo nos enseñó que la obediencia a Dios, incluso cuando el camino es difícil, trae consigo un propósito mayor. Nuestra obediencia, aunque nos cueste, tiene un impacto eterno. Y en momentos de dolor, podemos confiar en Dios
Dios está llevando a cabo su plan perfecto, tal como lo hizo con su Hijo en la cruz. En momentos de desánimo y sufrimiento, podemos mirar a Cristo, quien no solo entendió nuestro dolor, sino que lo tomó sobre sí mismo. Su obediencia nos muestra que aunque el sufrimiento sea parte del camino, la obediencia en medio del sufrimiento es lo que finalmente lleva a la victoria y a la liberación, tanto para nosotros como para todo el pueblo de Dios. Póngase de pie, hermano, y así concluimos esta transmisión.